Bueno, vamos a arrancar. No sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna duda que quieran mientras vemos que llegan algunos más todavía. Se me está quedando sin batería. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Yo antes que me olvide, el lunes que viene hay clase de consultas normales, el lunes 25. No hay problema por eso. Bien, el tema de las marchas bacteriológicas ya lo estoy viendo todavía más detalladamente para hacer un cierre. Vienen bastante bien hasta ahora, ya van a tener en estos días ya la devolución final de toda la etapa. Pero muy raramente tengan que agregar a algo, modificar algo, digamos, la marcha. Bien. Les paso una presentación, hoy vamos a ver algo de bien, Julieta. ¿Cuál es el organismo que se ocupa de mantener actualizada la clasificación de los virus? Bien. No lo pasé. Sí, hay una clasificación que se llama la clasificación de Baltimore y no se la pasé. Sí. Ahí se la puedo pasar. Baltimore. Ahí está. Ahí está escrito, la clasificación de Baltimore. Y hay seis grupos. Igual siempre nosotros en veterinaria lo que usamos la clasificación es virus ADN, ARN, envuelto, desnudo, icosaédrico, helicoidal. O sea, la clasificación que más usamos nosotros es esa. Sobre todo ADN o ARN, virus ADN o ARN. Es la clasificación más utilizada en veterinaria. Esta Baltimore más o menos se va en eso, son 6 grupos. Está basado en lo que decimos más o menos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Otra duda? Bien. Vamos a compartir pantalla. Bien. Como les decía, vamos a ver algo de micología, algo de hongo, un poco más aplicado hoy. Siempre yo les doy estos cuadritos, que por ahí algunos están en el libro, por ejemplo el que vimos del virus la semana pasada, que comparábamos virus, bacterias, micoplasmas, clamidia y rickettsia. Era para comparar un poquito los microorganismos. Siempre le va a quedar cómodo comparar los microorganismos, porque por ahí, por ejemplo, podemos hacer el examen integrador. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar del núcleo. Entonces vamos a decir, bueno, los hongos son eucariotas, las bacterias son procariotas, entonces no tienen núcleo, los virus, nucleicos. Entonces por ahí podemos hacer una intersección así entre distintos microorganismos, y eso les va a dar un panorama, digamos, relacionando distintos microorganismos en base a tamaño, núcleo, citoplasma, metabolismo, sensibilidad ante agentes microbianos. Bueno. Entonces vamos a hablar, en este caso, vamos a hablar un poco de hongos y bacterias. Que lo pueden agregar al cuadrito de hongos, lo pueden agregar
al cuadrito que vimos la semana pasada, que era virus, clamidia, rickettsias, micoplasma y bacterias. Bueno, esto es el tamaño. Estas unidades son en micrómetros. Fíjense, las levaduras tienen de 20 a 50 micrómetros, son mucho más grandes que las bacterias, que tienen de 1 a 5 micrómetros. Por lo tanto, a las levaduras y a los hongos lo vemos al microscopio óptico, el que usaron para esto ustedes, de campo claro, y se pueden ver sin teñir, sin realizar ningún tipo de tinción. Se pueden observar, pero las coloraciones no son muy utilizadas en hongos, salvo por ahí agregarle una gotita de azul de metileno al porta y teñir los cuerpos. Ya vamos a ver unas imágenes después. ¿Qué les iba a decir? Veo que ahí están llegando más. Están ingresando. Sí, tengo que sacar la pantalla cuando ingresa alguien. Bien. Bueno, ¿dónde estamos? Las levaduras, entonces los hongos o los mohos tienen un tamaño indefinido. Ya vamos a ver por qué en una imagen posterior. Es difícil de ver cuándo termina una célula, cuándo comienza otra célula, porque están ramificados, o sea, como una rama de un árbol. Entonces es bastante difícil apreciar, digamos, el tamaño de un hongo, pero se sabe que sí, son mayores que las levaduras. Las bacterias son un poco más fácil de identificar, o sea, del tamaño, salvo por ahí las espiroquetas, los espirilos, que se miden más bien por el largo que por el ancho. El núcleo. Los hongos son eucariotas. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo verdadero, tiene una membrana nuclear. En cambio, las bacterias son procariotas, o sea, es decir, no tienen un núcleo particular, sino que su ácido nucleico está, digamos, ubicado en una parte especial de la célula, pero no tiene membrana nuclear, digamos, no tiene un núcleo verdadero. Por eso que son procariotas. El citoplasma de los hongos tiene mitocondrias, retículo endoplásmico. En cambio, en las bacterias no tenemos sistema de endomembrana, no tenemos mitocondria ni retículo endoplasmático. En la membrana citoplasmática de los hongos tenemos esteroles. En cambio, en las bacterias no tenemos esteroles, salvo los micoplasmas, que si ustedes se acuerdan, los micoplasmas eran esas bacterias que tienen que no tienen, pared celular, pero tienen una membrana celular con esteroles. Lo que le daba la ausencia de pared celular, lo que le daba es ese pleomorfismo, digamos, esa pleomórfica, digamos, que podía tomar diferentes formas porque no tenía esa estructura que le daba cierta rigidez. Pared celular de las bacterias, de los hongos, el principal componente es la quitina, que le va a dar mucha resistencia, sobre todo resistencia osmótica, a los hongos. Posteriormente, como tanto los hongos como las levaduras, tienen glucanos, mananos, bueno, todos estos nombres complejos, que son proteínas en realidad, o polipéptidos, que se están estudiando mucho como probióticos, sobre todo el tema de las levaduras. En cambio, las bacterias, bueno, tienen ácido murámico, ácido teicoico, como habíamos visto antes, diamino pimélico, el ácido diamino pilémico, bueno. El metabolismo. Los hongos pueden ser heterótrofos, aeróbicos generalmente, lo que vamos a estudiar en veterinaria. En cambio, las bacterias tenemos aerobios obligados, facultativos, anaerobios, heterótrofos y autótrofos. Sensibilidad a los agentes químicos. Los hongos son resistentes a los antibióticos, es decir, una penicilina, bueno, la penicilina se obtiene de los hongos, pero la amoxicilina, la penicilina, la streptomicina, cloranfenicol, distintos antibióticos no tienen acción sobre los hongos, entonces no podemos tratar una infección fúngica con antibióticos. Los antibióticos sí matan o inhiben el crecimiento
de las bacterias. Recuerden que los antibióticos pueden inhibir o matar, digamos, generalmente inhiben el crecimiento bacteriano. En cambio, los hongos son sensibles a lo que son los polienos y la gresofulvina o los azoles. Los azoles son los que terminan en sol, por ejemplo el ketoconazol. Seguramente lo pueden haber usado, el que ha tenido micosis, ornitomicosis, micosis en las uñas, es muy usado el ketoconazol. Bueno, existen entonces, esos son antifúngicos, la grisofulvina, el ketoconazol, los polienos, son antifúngicos. Dimorfismo es una característica de los hongos que no está en las bacterias ni en los virus. Que el dimorfismo hace referencia a que un hongo puede presentar morfología de hongo, digamos, en el ambiente, y morfología de levadura cuando ataca al animal, generalmente, cuando está en el animal. Eso se llama dimorfismo. Solamente algunos hongos, nada más. Este gráfico está sacado del KIN, que yo se lo dejé en el drive, digamos, que es el elemento de microbiología veterinaria del KIN. Bueno, acá tienen un resumen de lo que son los hongos. Se reproducen, bueno, tanto sexual como asexualmente. Fíjense que los hongos tienen muchas similitudes con la célula vegetal, pero también tienen otras características propias que lo identifican dentro del reino fungi y no dentro del reino vegetal o del reino animal o del reino o de otro reino, digamos, que vieron en biología. Crecen generalmente en aerobiosis a 25 grados, necesitan una temperatura menor que las bacterias, toleran presiones osmóticas muy elevadas y valores de pH bastante bajos, es decir, bastante ácidos. ¿Por qué reciben presiones osmóticas elevadas? Por esa pared de quitina que yo le decía recién, que le da cierta rigidez. Resistente a los medicamentos antimicrobianos, que se utilizan para las bacterias, eso es lo que yo le decía recién. Se utilizan antifúngicos y no antibacterianos. La mayoría son saprófitos, algunos causan infecciones oportunistas. ¿Qué quiere decir eso? Que son ubicuos o viven normalmente en la naturaleza y causan infecciones oportunistas. Por ejemplo, cuando el animal está inmunosuprimido, cuando el animal estuvo bajo una situación de una antibioticoterapia para bacterias, con antibióticos, digamos, prolongada, entonces se altera la microbiota. Y algunos hongos producen también, que son hongos apatógenos, es decir, no producen ninguna enfermedad de por sí, sino que producen toxinas, que se llaman micotoxinas. Esas toxinas son producto del metabolismo fúngico, digamos. Entonces, bueno, decimos que son microorganismos eucariotas. Los hongos son microorganismos eucariotas, no fotosintéticos, no producen fotosíntesis. Son microorganismos, uno de los microorganismos que más se encuentra extendido en el ambiente. La pared celular contiene quitina, otros polisacáridos, y hay dos principales morfologías: hifas ramificadas, como vemos en esta imagen de acá. Se ven los tabiques acá. Cada tabique divide una célula de otra. Ahí tenemos el núcleo, ¿no? En esos tabiques hay ciertos poros. Acuérdense que el hongo puede ser tabicado o no tabicado. Las hifas pueden ser septadas o no septadas, es lo mismo que tabique, el septo. Esas tabiques tienen ciertos poros por donde circula material intracelular de una célula a otra célula, es decir, una comunicación estrecha entre célula y célula en el hongo. Una masa de hifas entrelazadas constituye lo que se llama un micelio. Y en este caso tenemos lo que son las levaduras, que son unicelulares, tienen forma así medio ovalada como pelota de rugby, y se dividen por lo que es por gemación, como por brote, digamos, va brotando y va produciéndose otra levadura hija.
Dentro de los hongos tenemos lo que son los dermatofitos, que son los que producen las tiñas en los animales, o las micosis superficiales generalmente, o lo que se llaman ronchas, seguramente alguno lo ha visto, que se pueden transmitir de los animales al hombre también. Aspergillus es un género de hongo que generalmente no es apatógeno. Bueno, algunos producen infección oportunista, pero generalmente la mayoría son apatógenos y una pequeña porción producen micotoxinas, o sea, toxinas producto del metabolismo de ese hongo. Para que se den una idea, más o menos 3/4 parte de los hongos, un poquito más, aún no se estudió molecularmente, no se conoce ni género ni especie, es decir, el 70% de los hongos que viven en el ambiente no se lo desconoce, digamos, la genética, o sea, molecularmente, hasta estructura, genómica, bueno. Las levaduras suelen ser comensales de la piel y de las mucosas, también causan infecciones oportunistas. Hongos dimórficos, lo que decía yo recién, son hongos en el ambiente y levaduras en el tejido animal. Los cigomicetos, muy extendidos como saprófitos, producen infecciones oportunistas esporádicas. Y después tenemos lo que son especies productoras de micotoxinas, que producen micotoxinas ¿dónde? Generalmente. Que es un tema puntual lo de las micotoxinas, que lo vamos a ver más bien la semana que viene o la otra. Los hongos se localizan en lo que son ensilajes o enificaciones, es decir, un ensilado, un rollo de alfa, por ejemplo. Crece el hongo ahí ante determinadas situaciones, se puede alterar ese metabolismo del hongo, y ese metabolismo del hongo alterado hace que se produzcan ciertas toxinas, libere ciertas toxinas al medio que van a producir una intoxicación en los animales que consumen ese alimento. Es decir, no es el hongo el que produce la intoxicación, sino la toxina que libera al medio externo. Bueno, y lo vamos a pasar rápido porque es también tema de micosis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Son los dermatofitos. Los dermatofitos, así se vería, por ejemplo, un pelo visualizado al microscopio óptico. Se ven las artrosporas o las esporas de un pelo que se lo ve todo degradado, digamos, porque los hongos son los dermatofitos, generalmente son queratinofílicos, tienen afinidad por la queratina, y queratinolíticos, es decir, degradan la queratina del piel, del pelo, de las uñas, de las pezuñas, y afectan a muchas especies. Perro, gato, son los más estudiados. Pueden haber también en bovinos, en equinos también. Los medios de cultivo que se utiliza es el saburot, el acrimel o el papa glucosado, son los tres que más se utilizan, pero el más importante es el saburot, que son medios de cultivo que tienen alta concentración de glucosa, que lo utiliza como fuente de carbono los hongos, y antibióticos para que no crezcan las bacterias, antibióticos de amplio espectro, como el cloranfenicol, por ejemplo. Crecen las micosis superficiales a temperatura más baja que las bacterias, 25 grados centígrados aproximadamente, y causan lesiones cutáneas circulares características que se conocen como tiñas. Los hongos producen lo que se llama tiñas. Se conocen más de 30 especies y los principales son el género Microsporum y género Trichophytum. Son los dos géneros más importantes que producen tiñas o micosis domésticos. Bien, así se ve al microscopio óptico de campo claro una hifa de un hongo. Fíjense, acá se ven los tabiques que dividen una célula de otra, en este caso mi célula está ubicada. Esto se ve, digamos, haciendo una impronta o tomando una muestra del hongo, digamos, ya sea de la placa de Petri, del cultivo o de
periferia de una lesión, porque siempre que tenemos la micosis, que es generalmente circular en la piel, tenemos que el hongo crece en la periferia de la lesión. Es decir, para tomar la muestra de micosis de la roncha esa que se ve, sacar una muestra, un raspaje de la periferia, no del centro, porque en el centro ya no se encuentra más el hongo, está cicatrizando esa zona, sino que el hongo va comiendo, digamos, la queratina en forma centrífuga. Bueno, este es el Microsporum canis. Este está teñido con una gotita de azul de metileno. Fíjense, las estructuras son muy características. Ahí tiene un tamaño aproximadamente de 20 micrómetros. Y así crecen los hongos en la placa de Petri. O sea, en la placa de Petri se coloca el agar, que es el agar saburo, el lacrimel o el papa-glucosado. Y los hongos hay que tener mucho cuidado porque las placas de hongos se contaminan bastante con los hongos ambientales. Porque como yo lo dije anteriormente, los hongos están muy ampliamente distribuidos en la naturaleza. Y fíjense cómo crecen en la placa de Petri los hongos. Si no tienen esa estructura algodonosa, tratan de cubrir todo el medio, a diferencia de las bacterias que crecen puntualmente formando puntitos, digamos, colonias. Este crece normalmente abarcando la tapa también de la placa de Petri y tiene diferentes pigmentaciones. Y otra cosa es que se lo visualiza la parte de arriba y la parte de abajo a los hongos de la placa de Petri. Bueno, ahí tenemos otro, por ejemplo, acá tenemos un penicillium de un color característico, el color ceniza. Bueno, diferentes hongos, digamos, en la placa de Petri para que vean, digamos, cómo se visualiza posteriormente al cultivo. Recuerden que si un hongo que produce micosis superficial, generalmente se lo incuba a 25 30 grados. Si en micosis profundas, se lo incuba un poquito más a 37 grados, 35 grados más o menos, temperatura corporal, digamos. Después tenemos lo que se llama la lámpara de Wood, que es como una lámpara ultravioleta, que lo que hace es marcar de fluorescencia a los hongos, en este caso el Microsporum. Como ven ahí en esta zona, se ponen de fluorescente los hongos, y se utiliza para el diagnóstico de las micosis, la lámpara de Wood. No sirve la luz ultravioleta común o la luz esa para ver los billetes falsos. Bueno, esa no sirve, tiene que ser la lámpara de Wood verdadera. Se utiliza tanto en humanos como en animales también. Y después posterior, bueno, eso es una micosis superficial en los felinos. Después tenemos lo que son las criptococosis. No me quiero meter mucho en micosis porque ya también lo vamos a ir viendo. Que la criptococosis está formada por una levadura que se llama Cryptococcus neoformans, que es saprófito del intestino de las palomas. Entonces un gato, por ejemplo, que tiene acceso, digamos, a palomares, a nido de palomas, bueno, tiene contacto estrecho con este criptococo, con este agente, y le puede producir lo que se llama la criptococosis, que como verán es una micosis ya bien profunda, porque afecta a subcutáneo, afecta a hueso también, degrada el hueso, y se da no en todos los animales, sino en animales inmunosuprimidos. Tenemos tenemos en felinos, por ejemplo, un virus que se llama virus de la inmunodeficiencia felina o del SIDA felino, que es también un retrovirus, que produce una inmunosupresión del animal, y eso predispone a enfermedades infecciosas secundarias o oportunistas, digamos. En el caso de las infecciones oportunistas, las principales son las micosis, sobre todo en todas las especies. Un tratamiento prolongado con glucocorticoides que también disminuyen la inmunidad, un tratamiento prolongado con antibióticos que altera la microbiota del animal, también pueden producir infecciones micóticas, digamos. Bien. La semana que viene vamos a ir viendo
vamos a ir viendo algo de micotoxinas, que es un tema bastante importante, que lo vuelven a ver si bien en patomédica. Es un tema importante, micotoxinas, y a lo mejor también volvemos un poco sobre las micosis profundas y vemos micosis superficiales, y vemos algún tema de las micosis también, posteriormente los hongos. El último era porque ha sido puesto generalmente a la materia fecal de las palomas. Generalmente se hace como un polvillo cuando se seca, entonces en el nido, en las plumas de la paloma, generalmente son de las palomas, lo que se llama, de las aves citácidas, las que tienen el pico curvo. Los loros, las palomas, bueno, son generalmente las aves citáceas que producen también la citacosis, también, que es una clamidia. Pero mayormente, ahora no sabría decir, creo que las gallinas también, me parece. Las gallinas también, sí, pueden ser portadoras del criptococo, son productores de varias levaduras en la materia fecal, pero principalmente las palomas. Pero te diría que la mayoría de las aves en intestino, tienen gran porcentaje de levadura. Es más, nosotros los humanos, dentro de la microbiota que tenemos en el intestino, tenemos por ejemplo cándida también, que son levaduras también. Que las candidiasis son micosis más bien subcutáneas o profundas, digamos. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda? Bien, ahí. Mira, los gatos son los más predisponentes por la enfermedad viral esa del SIDA felino, que te decía yo, que es bastante difundida. Por eso, al ser la micosis, enfermedades oportunistas que atacan animales inmunosuprimidos, se da mayormente en los gatos. En los perros no se ve tanto, en los caballos, en los bovinos tampoco, sino que se ven las micosis superficiales, las tiñas. Se ven las tiñas. El Trichophytum verrucosum en bovinos o en equinos también, el Microsporum canis en caninos, bueno, ese que yo te mostré en la lámpara de Wood del gato ese, era un Microsporum canis también, que produce esa fluorescencia ante la lámpara de Wood. Pero las micosis profundas se observan mucho mejor en gato, incluso puede afectar hasta huesos, hasta pulmones. Sí, pero Maxi, algo quería agregar. Sí. Absolutamente todas las micosis profundas, hay un factor del huésped que es fundamental para que se desarrolle, que es la inmunosupresión. Es decir, si el animal no está inmunosuprimido, bueno, por ejemplo, para un ejemplo en humana, mucha gente muere de Pneumocystis carini, que es un hongo y tienen SIDA, como en este caso el SIDA del gato, u otros casos también. Es decir, siempre, en la tuberculosis, cuando hay a veces crónica, terminan con una micosis. Es decir, tiene que haber una inmunosupresión, una enfermedad crónica, pero tiene que haber una inmunosupresión muy profunda para que prospere o se desarrolle una micosis en un individuo, ya sea animal o humano, un mamífero, mejor dicho. Ese es el condicionante más importante. Ahora, la micosis superficial no, es distinta. En las micosis superficiales, ahora que me acuerdo, también entran en juego muchos factores, como por ejemplo la humedad y la temperatura de la piel. Bien. Por ejemplo, los perros estos, los Shar-Pei, que son todos arrugados, entre los pliegues de la piel se junta mucha humedad
y ahí es perfecto para que se desarrolle las micosis superficiales. Otro caso es, por ejemplo, la Malassezia pachydermatis, la Malassezia pachydermatis, que produce otitis, una levadura, y la produce generalmente en los perros que tienen orejas caídas, como los cocker, en los cuales tiene poca ventilación, no para las orejas, y tiene poca ventilación del conducto auditivo, lo que le da mayor concentración de humedad, más la temperatura, es perfecto para que se desarrolle la Malassezia, esta levadura, que produce una seborrea, mucha secreción, mucho dolor en el animal, otitis, pero bueno, los cocker son los predisponentes. También los perros con obesidad, sí, también los perros con obesidad también son más predisponentes también a las micosis también, a veces por factores metabólicos también, pero en los perros con obesidad también se da también la micosis. En los gatos es muy común las micosis superficiales, que lo tenemos que diferenciar a veces con otras patologías, con otras dermatopatías, mejor dicho, como son sarna, enfermedades metabólicas, enfermedades hormonales. Las dermatopatías es muy amplio, digamos, el tema de las dermatopatías. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda. Si no, pasamos para el jueves que viene. Y el lunes incluso hay consulta. Sí, el lunes a las 6 de la tarde hay consulta normal sobre el examen integrador, sobre alguna temática en especial. Me olvidé de decirles, ya tienen cargados en la pestaña de virología del aula virtual, ya tienen cargados algunos virus que son mucho más cortos, son más rápidos que las bacterias de ver. Hay varios videos, pero son videos más cortitos. Ahí tienen ya en el aula virtual ya la parte de virología especial. La semana que viene volvemos a subir los virus que faltan y ya estaríamos ¿Qué pasó? viene en el documento los temas, los objetivos y más que nada los objetivos, digamos, lo que nosotros queremos de ese examen integrador. Dentro de los virus, vean lo que está en la clase y pueden complementar un poco con el libro y con el estanche, con el KIN. El KIN, yo como siempre les digo, es como un resumen del estanche. Está bastante interesante porque le hace una conexión bastante más amplia que el estanche en cuanto a la enfermedad infecciosa que produce. Así que tienen ahí los dos libros para leer. Sí. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, chicos. Sí. Si no, pasamos para el jueves. Falta para el lunes opcional y para el jueves, bueno, también opcional, pero bueno, también el jueves que viene quizás vemos algo de micotoxinas. Así que, bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Bien, gracias. Lunes a las 18, sí, 18 horas. Sí. Listo. Chao, chicos. Chao, chao.